CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1030, Superando el descontento de los empleados. Para iniciar, escuchemos Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6. Ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que Él les ofreciera resistencia. Doctor, arrancamos que es el programa 1030 con un tema que me parece muy interesante, superar el descontento de los empleados. Y está basado este programa en una de las tantas meditaciones que nos ofrece el Maná de lunes, escrito por Rick Box. ¿Qué es lo que nos dice Rick Box en su artículo? Fíjate que él nos dice que muy frecuentemente las empresas son guiadas por las metas de fondo, maximizar las ganancias, y son reacias a incrementar las nóminas. Claro. Tal estrategia puede aumentar los márgenes de ganancias a corto plazo, pero a la larga puede tener un impacto desastroso sobre las personas que realizan el trabajo de hacer rentable la empresa. Bueno, en numerosas ocasiones se ha observado que este énfasis, muchas veces excesivo en la rentabilidad de la empresa, puede causar un considerable descontento en los obreros por sus bajos salarios. Y no solamente en ellos, muchas veces se ha visto en las noticias, por ejemplo, que los trabajadores denuncian y protestan en la búsqueda de mejores salarios. Hay numerosos factores, sin duda, que pueden afectar la sensación de satisfacción en el trabajo, pero la sensación de estar por debajo de la compensación justa es una de las mayores causas de descontento. Y eso es muy cierto. Y es muy, ¿cómo te diré? Es muy real en nuestros días. Una forma radical de cambiar esto sería que los ejecutivos de negocios empezaran a ver sus empleados de una manera más personal, considerándolos como un negocio familiar, entre comillas, en lugar de verlos como una salida sin rostro de las finanzas de la empresa. Fíjate qué importante punto aquí, ¿eh? Bueno, eso cambiaría sin duda de una verlos manera como familia radical, y no claro, como empleados. Y es algo posible, doctor. ¿Seguro? Absolutamente posible. Y lo más interesante del asunto es que no solamente es posible y no solamente es bueno, ni siquiera es caridad. Es decir, cuando el empleado se siente amado, valorado, produce más. Así es. Y la empresa gana más al final de la historia. Así es. Y no solo lo que tú acabas de decir, pero también es bíblico el tratar bien a nuestros trabajadores. Es bíblico. Fíjese, acabamos de terminar un diplomado que se dio dentro de una empresa. Fueron meses de estar trabajando con ellos y al final del diplomado los participantes, que eran 19, tenían que presentar un proyecto. Lo interesante y lo que realmente me cautivó es que varios de los participantes, por lo menos la mitad, no solamente presentaron un proyecto ideal a hacerlo en algún momento de la historia futura, no, sino que hablaron del proyecto en el que estaban trabajando desde mediados o inicios del diplomado. ¿A qué te parece? Varios de ellos, como esto es una empresa que tiene gran problema en la rotación de personal, la gente entra y muchas veces duran, doctor, un día, 3 días. Y se van. Y se van. Wow. Y entonces, esta es una de las grandes necesidades. Y estos
que son mandos medios de la empresa, muy conscientes de lo que para ellos representa el tener una plantilla estable, comenzaron a implementar programas captando lo que se les estaba enseñando en el diplomado, aplicándolo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Uno, de entrada, lograron eliminar gran parte del porcentaje de deserciones. O sea, en algunos casos, cuando presentó el proyecto, decía, tenemos semanas que no se nos ha ido un trabajador. Y aumentaron la productividad. ¿Cuál fue la estrategia de varios de ellos? Simplemente el acercarse al trabajador. Así es. El conocerlos por nombre. El llamarlos. El invitarlos a una tacita de café a la hora del receso. Claro. Yo siempre digo que yo no reconozco al que no conozco. Es decir, para que yo reconozca a alguien, tengo que observarlo, tengo que verlo, tengo que ir más allá de lo aparente. Así es. Entonces, es algo muy interesante lo que nos dice Vox. ¿Qué más? Dice que es especialmente cierto si adoptamos una perspectiva bíblica de la relación laboral entre empleador y empleado. Bueno, en lugar de ser un propietario o un jefe, Dios llama a los líderes a considerar su papel como el de un pastor. Ay, qué importante. Ojo con esto, importante. Sí. Como un pastor responsable del bienestar de las ovejas a su cuidado. Por ejemplo, ¿qué dice Primera de Pedro 5, por ahí del versículo 2 y 3? Dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Oiga. ¡Wow! Sí. Cuando un jefe se ve a sí mismo como un pastor y ve a sus empleados como sus ovejas, debe de cambiar la naturaleza de su relación y la con actitud ellos. No solo del jefe, sino de los empleados. Al sentirse ellos protegidos por su jefe, al sentirse avalados y ¿cómo te diré? Valorados por el jefe. Claro. Wow. Estamos escuchando Superando el descontento de los empleados. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuando con este programa, Superando el descontento de los empleados, hemos visto una perspectiva interesante y muy desafiante. Ver a los empleados como ovejas, de pronto parecería como que no es el propósito de una empresa. Y el propósito, yo siempre digo que las empresas se dedican a la misma cosa, es ofrecer soluciones de algo a alguien. Y la realidad es de que las empresas al final del día son personas, más allá de los productos o de los servicios, más allá de los procesos, las personas forman la verdadera empresa. Por esa razón, cuando un jefe, cuando un líder cuida a sus personas, su empresa crece. Te voy a dar dos ejemplos. Adelante. Ejemplos que salió hasta en el periódico y con admiración. Se quema la empresa. La fábrica se quemó. Sí. Y era la única fábrica que había en el pueblito. Terrible. O sea, imagínate la depresión que vendría a todo el pueblo porque Claro. se quemó la fuente de trabajo. De ingresos también. Pero el dueño hizo algo que volvió loco al pueblo. Les dijo, vamos a construir, vamos a levantar esta fábrica de nuevo y les voy a estar pagando como si estuvieran trabajando en la empresa, ¿no? Y te imaginas toda la gente, cuando regresaron al trabajo, la empresa empezó a producir lo doble y lo triple. Porque estaban agradecidos. Exactamente. Bueno, ese fue un caso. El otro. Okay. Y este fue con uno de nuestros maestros que es dueño de varios McDonald's, los restaurantes de comida rápida. Sí, cómo no.
Y él lo cerró porque los estaba reconstruyendo, remodelando, los estaba arreglando, siendo más bonito, etcétera. Y les dijo, y a ustedes no los quiero perder. Yo les voy a seguir pagando como si estuvieran trabajando, pero ustedes van a dedicar su tiempo en organizaciones voluntarios, como voluntarios trabajando, porque ustedes no se tienen que preocupar por el tiempo. Y me tienen que traer un reporte de que efectivamente qué es lo que están haciendo. Y su trabajo está garantizado y yo les voy a seguir pagando como si ustedes estuvieran trabajando conmigo el día de hoy. ¿Qué cosa? Oye, que ahí puedo ver cómo este propietario de la fábrica los trató como unas como ovejas. Personas. Exacto, y como personas. Y acá el propietario de este restaurante de comida rápida hizo lo mismo. No, fabuloso. Acá nos dice Bugs algo muy interesante. Él se refiere a un pasaje del Antiguo Testamento, Proverbios 27, 23 al 27, en donde nos dice acerca de una perspectiva similar. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho a tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia, y luego dice, y toda tu servidumbre. Increíble. El punto es simple, Edgar. Como líderes y ejecutivos, es nuestra responsabilidad no solo para salvaguardar la rentabilidad de la empresa, a pesar de que para que una empresa sobreviva debe obtener beneficios. Claro. Somos administradores de todos los que trabajan para nosotros también, no solo de la empresa, sino también de las personas. Ellos han confiado a nuestro cuidado y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que son tratados de manera justa y equitativa. Las presiones externas no deben de ser lo que nos obligue a dar una provisión adecuada para aquellos que integran esa empresa, y eso incluye estar dispuestos a compensarlos, y a compensarlos adecuadamente, y yo también diría, a compensarlos generosamente. Correcto. Reconociendo su contribución vital para que nuestro éxito sea el éxito de todos, sea el éxito empresarial. Ahora, aquí hace una pregunta muy interesante, dice, ¿cuál sería el resultado del equilibrio entre la preocupación por la rentabilidad de la empresa como una conciencia de igualdad de las necesidades financieras de nuestros trabajadores? O sea, no solo vemos el beneficio de la empresa, sino también el beneficio de los trabajadores. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, con toda probabilidad que se traduciría en una mejor productividad y rentabilidad. Correcto. Eso sería lo que veríamos. Ya lo decía usted con los ejemplos. La gente regresó agradecida a trabajar y producía más. Volviendo al caso de las ovejas, una oveja que está bien alimentada, que está cuidada, pues produce lana, literalmente. No, y dice que la oveja conoce a su pastor y lo sigue. Es muy interesante. Y se benefician mutuamente. Sí. En otras palabras, el resultado, en últimas consecuencias, podría ser mejorar el pago de los salarios de los empleados al nivel en el que esto se lo merece. Lo cual es correcto. Como dice 1 Timoteo 5:18, no debes poner bozal al buey para que evite que se coma. O sea, no debes poner bozal al buey para evitar que coma el buey. No se vale. Ya que trilla el trabajador, y luego termina con esta conclusión, el trabajador es digno de su salario. Sí, cada uno de nosotros reconoce que servimos al Dios Todopoderoso, debemos de saber que una de las maneras en las que Dios quiere usarnos es bendiciendo y ministrando, no solamente a nuestros clientes, no solamente a nuestra familia, sino a la gente que trabaja con nosotros. Y el mayor es el que sirve. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.